Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos otra vez a Historias y Cuentos. Yo soy su narrador Moon y hoy les traemos leyendas mexicanas. Como todavía estamos en el mes de noviembre, les traemos al segundo lugar en la encuesta. Y hablando de encuestas, hay dos encuestas que subieron a la comunidad de YouTube para si gustan apoyarnos a darnos su opinión, que son sobre qué temas quieren que hablemos, bueno, qué cuentos que narramos en diciembre y si les gustaría que narremos el cuento de Pedro Páramo. Obviamente sería una parte especial. Y antes de comenzar con leyendas mexicanas, pues les traemos la mención de los viernes. Y dice, la persona del carro rojo con placas terminaciones en 246, favor de moverla del lugar de los discapacitados, porque si no se le llevará la grúa. Muchas gracias. Ese es el aviso. Ah, ah, ah. Ya después de mi chiste malo, les traemos la mención honorífica. Recuerden que las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario en un ritual placentero donde puedas conectar con tus sentidos mientras ellas cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que si vives cerca de la Ciudad de México o en la ciudad de Zapopan, contáctalas a través de sus redes sociales en TikTok e Instagram, que son moon-potions, si te gusta cuidar de tu alma, mente y cuerpo. Así que si te gusta cuidar de tu alma, mente y cuerpo, puedes contactarlas. Gracias por escucharnos. Proseguimos. Leyendas mexicanas. Y comenzamos las leyendas mexicanas con una de las leyendas más conocidas y que hemos tocado antiguamente, pero esta vez la vamos a hacer remaster. Y obviamente cada narrador y cada escritor del libro tiene su manera de narrar, así que va a ser diferente. Eso quiero creer. La Llorona. La Llorona. Cuando desde la catedral se daba el toque de queda, todos los habitantes de la Ciudad de México se encerraban a piedra y lodo. Se cuenta que hasta los soldados, que habían mostrado su valentía en las guerras de la conquista, al llegar a esa hora preferían quedarse en sus casas. Los corazones se sobresaltaban al oír un gemido terrible que penetraba hasta los huesos. La ciudad vivía aterrorizada. La Llorona, clamaba la gente, y del susto apenas podía rezar una oración, y con la mano los vecinos hacían la señal de la cruz. ¿Quién podría ser el valiente que se atreviera a salir al escuchar este terrible llanto? Se decía que esto era una cosa de ultratumba, pues si se trataba de gritos humanos, no se escucharían tan lejos. Y sin embargo, estos lamentos se oían por toda la ciudad. Hubo algunos que, envalentonados por el vino, decían salir a su encuentro, hallando la muerte. Otros quedaron locos de la impresión, y los menos no volvieron a intentar esta aventura y preferían quedarse en sus casas. La Llorona era una mujer que flotaba en el aire. Iba vestida de blanco, tenía cubierta su huesuda cara, cruzaba la ciudad lentamente. Dicen quienes la vieron que alzaba los brazos y emitía aquel gemido angustioso que asustaba a todos. ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? ¡Ay de mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Cuando llegaba a la Plaza Mayor, allí se hincaba, besaba el suelo y se ponía a llorar con mucha desesperación y con un largo lamento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque no sé dónde están mis hijos, yo los sigo buscando, pues que soy la Llorona. Dijo cada canal. Disculpe. Un largo lamento. ¡Ay! 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 De pronto desaparecía, como si se escondiera entre las nubes. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México. Muchas eran las versiones referente a ella. Unos decían que la mujer había fallecido lejos de su esposo, a quien amaba profundamente. Otros afirmaban que la mujer nunca pudo casarse, pues la sorprendió la muerte antes de que se diera su mano, y que el caballero se encontraba perdido en vicios que perturbaban su alma. Al decir de otras personas, se creía que la mujer era viuda y que se lamentaba porque sus hijos huérfanos estaban angustiados y no tenían a alguien que los ayudara.
También se decía que la mujer era una pobre madre cuyos hijos habían sido asesinados y que salía de la tumba para llorarles. Había quienes sostenían que había sido una esposa infiel y como no hallaba la paz, venía del mundo de los muertos con el fin de alcanzar el perdón por sus faltas. Además, se decía que la mujer había sido asesinada por su marido celoso y que la famosa Llorona era la célebre Doña Marina, conocida también como la Malinche, que vivió sin casarse con Hernán Cortés y que vivía, con permiso del cielo, a llenar el aire de lamentaciones en señal de arrepentimiento por haber traicionado a su pueblo, al estar del lado de los conquistadores españoles que cometieron tantas atrocidades. En las noches de luna se veía su silueta por las poblaciones circunvecinas, y ésta asustaba al ganado. Se le vio de rodillas al pie de las cruces, y salía con gran misterio de las cuevas, donde habitaban salvajes fieras, emitiendo siempre su lamento. Ay, ay de mis hijos, ¿qué será de mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Son más de las 12 y no están mis hijos. Esta leyenda de la Llorona es muy antigua. Y en otra versión se comentaba que se trataba de mujeres que morían en el parto. Solían venir en una fecha determinada convirtiéndose en fantasmas para asustar en los caminos a quienes transitaban por ellos. Había también algunas opiniones entre los españoles que afirmaban que una mujer angustiada salía del lago para anunciar: ¡ay, hijos míos! Ha llegado la hora de su destrucción. Todavía en los primeros años del siglo XVII se escuchaban los gritos de la Llorona. De pronto, y misteriosamente, desaparecieron para siempre. Y desde entonces pudieron dormir por fin con tranquilidad los habitantes de la Ciudad de México. O eso es lo que las personas narran. La mulata de Córdoba. Había muchos hombres ricos y famosos que cortejaban a la mulata de Córdoba, sin que ella les correspondiera. Ella era una mujer muy hermosa, católica y recatada, extraordinaria y simpática, de buen carácter, a quien le hacían todo tipo de regalos y cumplidos sin lograr su amor. Muchos hombres, por despecho, aseguraban que estaba enamorada del diablo, que se había casado con el diablo, o que simplemente que Lucifer era su amante devoto. Estos comentarios se extendieron por toda la ciudad y se creía que hacía magia, artes adivinatorias, brujería, wicca, hechizos y amarres. Algunos incluso afirmaban que de su casa salía un olor a azufre. Las malas lenguas sostenían que en las noches de luna llena la veían salir volando para acudir a la celebración que realizaban los hechiceros para adorar a Satanás, bailando desnudos a los rayos de la luz de la luna. Se decía también que si alguien tenía un deseo considerado irrealizable, o si bien deseaba alcanzar un amor imposible, podía acudir a la mulata con el fin de que le facilitara un brebaje para obtenerlo. Estos servicios eran gratuitos y hacían surgir una pregunta: ¿de dónde obtenía tanto dinero? Realizaba además obras de caridad y su casa era muy hermosa, con muebles y adornos caros y joyas exquisitas. Las demás mujeres la envidiaban porque siempre, a pesar de los años, se veía joven. Su fama corrió desde Córdoba hasta la Ciudad de México, y al llegar a oídos de la Santa Inquisición, se ordenó que le aprehendieran, por lo que esposada de manos y pies con unas argollas fue encarcelada y dispuesta a disposición del Tribunal del Santo Oficio. Los pobladores salieron de sus casas para verla cuando fue aprendida. Ah, mitoteros. Ella solo los miraba con un aire misterioso y de desprecio, y ellos sentían estremecerse de terror. Confiscaron sus bienes, y como se hacía en ese entonces con las brujas y hechiceras, decidieron juzgarla para, si era culpable, quemarla en la hoguera, y si era inocente, moriría como buena católica. Dio inicio a su proceso, y después de algunos meses se presentaron las pruebas y los testigos. Fue declarada culpable y sentenciada. Anunciada la decisión, comenzaron los preparativos del acto de fe en que se iba a ejecutar no solo a la mulata, sino también a herejes, bígamos y luteranos, enemigos todos de la iglesia, obviamente. También una bruja que mediante hechizos satánicos hizo traer de lejanas tierras a su amante en solo 2 días. Eran muchas las personas a las que iban a quemar por diferentes causas. Entre ellas, había algunos que habían tenido el atrevimiento de robarse un Cristo de cobre y azotarlo hasta hacerlo sangrar. Un día antes de la ejecución pasa algo extraordinario que llenó de asombro a toda la población.
¿Cuál sería la sorpresa de la gente al enterarse que la mulata de Córdoba había desaparecido de la prisión? Cuando el guardia le llevó su desayuno, la vio vestida con un elegante traje color verde y olía a perfume fino. Lucía verdaderamente hermosa. La mulata recibió al carcelero con una sonrisa y le mostró un barco que ella había pintado en la pared. Se trataba de una obra cuya perfección sorprendía. La mulata, entonces, dobló su falda dejando ver sus zapatos y sus tobillos. ¡Ah, qué picarona! Sus zapatos, adornados con tiritas de plata, hizo una reverencia y saltó a la nave. Desplegó las velas, sopló un fuerte viento y se alejó. La embarcación se perdió de vista y solo se podía ver a lo lejos, la mano de la mulata haciendo una graciosa señal de adiós, dejando en el calabozo un olor de rosas frescas y una leyenda que decía, jamás atraparán a la mulata de Córdoba, nunca más. Hasta la vista, mis amores. Proseguimos con la siguiente historia. La muerta que resucitó. Esta es la historia de Moctezuma Xocoyotzin y su hermana Papantzin, que fue esposa del señor de Tlatelolco. Papantzin era joven y muy hermosa, y vivía en el palacio que le había dado su esposo. Un día enfermó de gravedad. La atendieron los mejores médicos de Tenochtitlan, pero a pesar de los esfuerzos, ella murió. Asistieron al funeral altas personalidades vestidas elegantemente, tanto de Tenochtitlán como de Texcoco y de Tlatelolco, de donde era su esposo. Moctezuma adornó el cadáver con valiosas plumas y joyas de oro y jade. El cuerpo de la princesa se sepultó en una gruta, rodeada de los hermosos jardines del palacio, adornado con bellas y exquisitas flores, junto al estanque, donde ella acostumbraba a bañarse. Al día siguiente del funeral cruzó una niña por el estanque y vio a la princesa peinando su larga cabellera, ya que encontrarla allí era algo cotidiano. De pronto, la princesa llamó a la niña. Ven, Cocotón, ven. Cocotón, dícese en náhuatl, es una forma cariñosa de llamar a los niños. Ella se acercó a la princesa. Esta le dijo que fuera corriendo a llamar a la esposa del mayordomo del palacio, pues necesitaba hablar con ella. La niña obedeció y contó lo sucedido. Pero la señora se resistía a creerle, pues sabía, como todos, que Papantzin estaba muerta y que había sido sepultada el día anterior. Sin embargo, llegó hasta el lugar y efectivamente ahí estaba la princesa. De la impresión tan grave, se desmayó. Papantzin le dijo entonces a la pequeña que llamara a su madre, pero al llegar esta, después de dar un grito de espanto, también desfalleció. Cuando despertaron de su desmayo las asustadas mujeres, la princesa les habló dulcemente y les explicó que no estaba muerta, que había tenido un ataque de catalepsia. Las mujeres estaban felices al escucharla, pues todos la querían mucho, y de inmediato fueron a informarle al mayordomo que la princesa no había muerto, y a pedirle que fuera a Tenochtitlán a contarle a Moctezuma la noticia. Pero este tenía mucho miedo de que no fuera a creerle y lo castigara por lo mismo. ¿Ya que tienes tanto miedo? Ve a la ciudad de Texcoco y dile al señor Nezahualpilli que venga a verme, dijo la princesa. El mayordomo, que estimaba mucho a la princesa, la obedeció enseguida y fue a entrevistarse con Nezahualpilli. Pero este tampoco le podía creer. Sin embargo, cuando llegó a Tlatelolco y la vio sentada, confirmó que era verdad. Decidió ir a México Tenochtitlan a entrevistarse con Moctezuma para hacerle saber que su hermana estaba viva y que no andaba de parranda, y que quería darle una noticia importante. Moctezuma no daba crédito a lo que escuchaba de Netzahualpilli, y éste le rogó que fuera a Tlatelolco para que tuviera la certeza de que era verdad lo que le decía. Finalmente Moctezuma salió rumbo a Tlatelolco, acompañado por mucha gente y guerreros de la corte, porque pensaba que se trataba de una trampa. Al ver a su hermana no lo podía creer, ya que él mismo la había sepultado en la gruta del día anterior, y ahora se encontraba viva ante sus ojos. Mudo de asombro y con voz ahogada, le dijo, Papatzin, hermana mía, ¿en verdad eres tú o eres un fantasma que perturba mis sentidos? ¿Será necesario llamar a los cazafantasmas mexicanos? Soy yo, señor. Papatzin, tu hermana, la misma que enterraste ayer en los jardines de este palacio. No llames a nadie. Estoy viva y tengo que darte un mensaje importante que me ha sido revelado. Mudos de asombro tomaron asiento ambos señores y se dispusieron a escuchar aquella revelación. Cuando caí en el profundo sueño de la muerte, tuve una visión. Me encontraba en un camino que se dividía en muchos senderos, y a un costado pasaba un río con gran caudal de agua. Pensé que lo cruzaría nadando,
cuando se presentó de repente un hermoso joven con gran porte que vestía una túnica blanca y brillaba como el sol. Tenía dos alas cubiertas por plumas y en su frente llevaba una señal. Al decir esto, Papatzin formó con sus dedos una cruz y prosiguió su relato. El joven tomó mis manos y dijo las siguientes palabras. Alto, no te arrojes al río de aguas turbulentas. No es tu tiempo de cruzarlo. Todavía no conoces al Dios que traerán los españoles, que le llamamos el verdadero Dios, creador de todas las cosas. Pero aún así, Él te ama y quiere salvarte. Dictaminamos esto para que tu gente crea y poderlos conquistar. Cuenta la historia como es, como está escrita. Está bueno, está bueno. Alto, no te arrojes al río de aguas turbulentas. No es tu tiempo de cruzarlo. Todavía no conoces al verdadero Dios, creador de todas las cosas, pero aún así, Él te ama y quiere salvarte. Después de escuchar estas palabras, el hombre me condujo por la orilla del río en la que se veían huesos y cráneos humanos, y escuchaban lamentos lejanos que imploraban por compasión. Al alzar la vista vi unas embarcaciones muy grandes y dentro de ellas a muchos hombres, diferentes de nosotros. Su piel era blanca como el papel y tenían largas barbas, cubrían sus cabezas con cascos que resplandecían y sostenían en las manos unas banderas. Entonces el hermoso joven habló de nuevo para decirme, Dios quiere que vivas aún, a fin de que des testimonio de lo que va a pasar en tu tierra, de las transformaciones que va a haber próximamente, de cómo los sanguinarios españoles van a matar a tu gente y se van a proclamar en el nombre de Él para llevarles una nueva religión y aplastar sus creencias. Los lamentos que escuchaste a lo lejos son las almas de sus antepasados, quienes viven atormentados en castigo por sus desobediencias. Los hombres que viste en las embarcaciones son guerreros que van a conquistar a tu pueblo, masacrando a la mayoría. Pero alégrate, con ellos viene también la noticia del verdadero Dios, el cual es creador de todo cuanto existe. Cuando termine la guerra y se extienda el conocimiento de Dios, la mayoría de tu gente estará muerta. Y tus hermanos de raza reciben el agua que lava todos los pecados, que no tienen, porque nosotros se los hemos impuesto. Tú serás la primera en recibirla. Después de decir estas palabras desapareció, y yo desperté nuevamente, como si hubiera salido de un sueño. Me levanté de la fría piedra en la que me encontraba y moví la roca que tapaba la gruta y salí al jardín, buscando a mis sirvientes para explicarles todo lo que me había pasado. Al escuchar el relato, Moctezuma regresó a su palacio, decaído y triste, aterrorizado porque su imperio iba a ser conquistado. Los médicos trataban de consolarlo y le decían que probablemente su hermana se estaba volviendo loca a causa de la enfermedad que había padecido. Pero Moctezuma no dejaba de estar muy triste, pues lo que su hermana le había relatado de alguna manera corroboraba las noticias de la costa. Precisamente habían visto llegar a estos hombres, como Papanzin lo había dicho, sin saber lo que se trataba. En cuanto a Papanzin, sufrió algunas transformaciones en su conducta. Después del acontecimiento vivía encerrada en sus habitaciones. Se dice que apenas comía y sacrificaba su vida, absteniéndose de lujos. En 1524 recibió las aguas del bautizo, siendo efectivamente la primera que nació con Cristo por sus aguas vivificadoras, recibiendo en este acto el nombre de Doña María Papanzin. Después, su vida poseyó todas las virtudes, derramando bondad a todos los que la rodeaban. Así murió para entrar a la vida que nunca se acaba. Y como vemos, esta historia fue modificada por los creyentes católicos, porque obviamente tenían que traer una historia para convencer a los antepasados de que su Dios es el chido. El difunto ahorcado. El domingo 7 de marzo de 1649, en la Ciudad de México, los habitantes vieron pasar una mula en la que iba montado un indígena, y éste sostenía un caballero para que no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués, y, haciéndoles compañía, iba a su lado el pregonero a la usanza de la época, tocando la trompeta para hacer público el delito que dicho hombre había cometido. Los habitantes de México se enteraron que ese día domingo a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa a los presos en la cárcel de la corte, este hombre se hizo el enfermo y se quedó en la enfermería. Estaba en la cárcel porque había asesinado al alguacil del penal de Iztapalapa y sin que nadie lo sospechara ni lo viera, se ahorcó. Cuando terminó la misa, lo buscaron los carceleros encontrándolo sin vida. Informaron esto a los alcaldes de la corte, los cuales hicieron las averiguaciones correspondientes para saber si había algún cómplice en este delito. Se había pedido la licencia del arzobispado para que se ejecutara la pena capital, a la que había sido condenado por el crimen que había cometido. Pero se festejaba el día del doctor Tomás de Aquino, y no se permitían las ejecuciones. ¡Ah! Sacrilegio. Sin embargo,
Por los delitos cometidos, consideró la autoridad eclesiástica que se realizara en la Plaza Mayor como escarmiento para todos aquellos que cometían los mismos actos. Todo esto lo presenció el pueblo, pues bien sabían que la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil al reo, porque quemaban la imagen si se encontraba ausente o, en su caso, se desenterraban los huesos si ya estaba muerto. Después de pasear el cadáver por toda la ciudad, la comitiva y el portugués hicieron alto en la Plaza Mayor, y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real. El procedimiento se adecuó al ajusticiamiento de los vivos, con la excepción de no haberle llevado el Cristo de misericordia, lo cual era costumbre en las ejecuciones de sentenciados siempre y cuando no fueran suicidas o impenitentes, como era el caso del portugués. Después de realizada la ejecución, comenzó a soplar un viento tan fuerte que las campanas de la iglesia se tocaban solas. Las capas, prendas y sombreros de las personas volaban con fuerza. Era tal la superstición de la gente que creían que ese aire tan fuerte se debía a que el portugués tenía pacto con Satanás y que ese caballero era el mismísimo diablo, que lo llevaba andante hasta su castillo. La gente curiosa se acercaba y le hacía cruces. Los jóvenes lo apedrearon toda la noche, hasta que los ministros dieron la orden de llevarse el ahorcado a San Lázaro, donde fue arrojado a las aguas sucias y pestilentes del lago. Bueno, y así terminan nuestras historias por el día de hoy. Pues sin más por el momento, los dejamos. Recuerden que nos encuentran en YouTube, Amazon Music y Spotify como Historias y Cuentos, narrados por Moon. En TikTok e Instagram como East y Cuen Moon 66, donde subimos imágenes o clips que dijimos, ¡Hey! Ya hay episodio. Así que nos pueden encontrar. Si les gustó, pues pueden dejar su like o no, como ustedes gusten. Si lo quieren compartir, ya es su decisión. Y pues nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerden, la historia la escriben los que ganan. Así que si les gusta la historia, sigan estudiando porque a mí me encanta. Nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente ocasión que nos puedan escuchar. De antemano, yo soy muy. De antemano, muchas gracias, yo soy Moon y les agradezco habernos escuchado esta semana. Muchas gracias por habernos escuchado y los dejamos de antemano con un excelente día. Hasta la próxima.